Hola, como siempre, bienvenidos a este nuevo programa de Carta Blanca. Siguiendo, los programas que no hemos terminado de las semanas anteriores, hoy vamos a hablar, o seguir hablando, mejor dicho, de los pecados capitales. Algo así como, vamos a intentar cristianizar, ya que es la inmensa mayoría de la cultura en que nos han criado, pues digamos que vamos a cristianizar un poco los conceptos de las emociones o la forma de enfermar por las emociones. Que aunque hemos hecho algunos programas ya específicos, quizá un poquito más profesionales, en otras ocasiones, hablando sobre el tema de las emociones o qué manera el ser humano puede enfermar por las emociones, entonces, continuando así, hoy vamos a hablar sobre la gula. La gula como ese pecado capital, ¿no?, en el que es un exceso en la comida y en la bebida, o también un apetito desordenado para comer y para beber. Entonces, por supuesto que es un pecado capital porque afecta, directamente a la vida de la persona y sobre todo a su cabeza, en cuanto le hace degradar y sobre todo predisponerle para caer en otros vicios, como vicio aquella cosa o ese concepto por el que una cosa es capaz de doblarse por donde más flojo está. Quiere decir que es capaz de tener más predisposición a padecer otras muchas enfermedades o ser atacado por muchas otras enfermedades. Entonces, lo que aquí se penaliza, digamos así, o como decían los antiguos, donde se penaliza es mayormente el desorden, porque al decaer el orden, digamos así, de la razón, que es precisamente quizá la primera virtud moral que puede tener un ser humano. Entonces, claro, frente a este desorden o esa falta de orden como primera virtud, podemos contraponer precisamente lo que es la sobriedad y la templanza en cuanto a esos apetitos y a esas pasiones, o algo así como poder controlar, como seres humanos que somos, débiles en muchísimos sentidos, pues poder mantener a raya precisamente esos apetitos y esas pasiones. ¿Para qué? Pues precisamente para que emocionalmente no estemos alterados y con ello pues ya tener muchísimos otros padecimientos. Entonces ustedes dirán, pero bueno, ¿esto qué pasa? Que es un programa como que si tuviese yo la facultad, ¿no?, de estar aquí moralizando a nadie, ni muchísimo menos, ¿no? Eso ya sería lo último, porque quizá el que primero me tengo que moralizar soy yo, ¿no? Pero que para entendernos un poco de los conceptos más antiguos que podemos tener en nuestra propia cultura, por qué se penaliza o por qué se penalizaba en ese sentido. Hombre, pues se penalizaba primeramente porque o cuando se busca precisamente el deleite en la comida o en la bebida. Porque se penaliza también cuando se daña espiritualmente al alma por afectar precisamente al cuerpo o la residencia del alma. Entonces, esto es un concepto un poco, dicho así, un poco ambiguo, ¿no?, pero es posible o por lo menos mínimamente entendible, porque en el cuerpo es donde reside la salud y por supuesto que dentro del cuerpo pues ahí es donde reside el ánima o ese alma, ¿no? Entonces, que puede ser perfectamente trastocada si algunas de las pasiones se doblan o se vician de tal manera que ya no nos hacen, estar equilibrados o armonizados de acuerdo a todas las cosas que nos pueden rodear y sobre todo porque nos dedicamos más a unas cosas, digamos así, y entonces ya nos hacen obviar o quizá no cumplir en otros muchos sentidos necesarios para tener más o menos ese equilibrio tan necesario. También se penaliza cuando por razones de impotencia respecto a las obligaciones personales que el individuo tiene primeramente con sí mismo, con su familia y por supuesto con la sociedad que le rodea. Entonces, un simple ejemplo es si,
yo tengo unas obligaciones conmigo mismo, con otras personas, con mi familia, incluso con mis pacientes a nivel profesional, pero si yo pues padezco de esa gula, en cuanto pues, que siento auténtico deleite por beber y resulta que me embriago, lógicamente esa embriaguez me va a impedir, voy a ser impotente para cumplir todas esas funciones tan necesarias pues para sentirme yo bien, digamos así, porque eso es lo que yo he elegido, ¿no? ¿Cuándo se penaliza más? Cuando ya pues todas estas situaciones ya pues remiten, digamos, en los escándalos, ¿no? Porque embotan y entorpecen precisamente pues el entendimiento, y digamos que es, digo, la piedra angular del ser humano, ¿no? Tiene ese entendimiento pues para pues, hacer muchísimas cosas, ¿no? Sobre todo pues para, podemos decir, para penetrar en lo más complejo, digamos, de la sensibilidad. Entonces, eso es lo que nos difiere quizá de los animales, ¿no? O sea, la capacidad que tengo yo para sentir, o esa sensibilidad que me ayuda pues, a entender las cosas y por supuesto, pues, moverme como pez en el agua, pues, dentro del ámbito en que, pues, como yo, usted se rodea o cualquiera se rodea. También importante ese entendimiento pues, para relacionar todos los datos, para conexionarlos y, una vez hecho esto, pues para discurrir, razonar y hacerlos inteligibles. Ahí está, digamos, el meollo precisamente de ese entendimiento. Pero si estamos embotados o tenemos entorpecido todo eso, por supuesto que va a ocurrir todo lo contrario. Pero es que encima, pues, por supuesto que vamos a estar privatizados, o vamos a estar privados, mejor dicho, privados de cualquier actitud para cumplir cualquier deber, ¿no? Y por supuesto incluso no solamente vamos a estar privados de ese deber, sino incluso pues ya nos vamos a rodear de cualquiera y de cualquier inmundicia. En ese sentido, pues con ese entendimiento, digamos, pues más o menos fresquito, podremos abstraer las cosas, podremos asimilar todas las recepciones que nos puedan llegar, acorde pues también con la experiencia y con la razón. ¿Para qué? Precisamente para poder relacionarlos y, una vez relacionados, poder incluso juzgar pues todos los hechos o todos los acontecimientos que nos van a rodear en ese sentido. Y por supuesto ya de eso va a derivar el aspecto más activo de nuestra propia inteligencia, que no es otra cosa que está basada precisamente, o sea, cualquier inteligencia está basada en, digamos, en ese entendimiento, que si no está embotado, ni está entorpecido, precisamente por esa razón, ¿no? Que aquí siempre venimos a la medicina natural y sobre todo entendiendo precisamente, y otra vez volvemos a lo mismo, venimos entendiendo esa relación entre meridianos y puntos, sobre todo cómo funciona el cuerpo, o nos va a dar la clave de cómo funciona el cuerpo. Entonces ya si estamos abusando, digamos, de un pecado capital, pues ya va a afectar físicamente a un órgano muy determinado, y eso va a derivar en una serie de sintomatología, tanto física como emocional, o incluso pues entorpeciendo en ese sentido pues lo que decimos el entendimiento si hablamos de esta gula. Entonces, evidentemente, si yo tengo ese apetito desordenado, tanto en el comer como en el beber, evidentemente va a afectar a una cosa, primeramente, que es, digamos, estómago. Entonces, todo lo que comemos y todo lo que bebemos va directamente a estómago. Entonces, en ese exceso de estómago, precisamente, lo que nosotros hablamos profesionalmente, exceso de estómago, ya creo que lo hemos dicho en alguna otra ocasión, pues va a dar pues, algunos síntomas en ese mismo órgano. Pero también lo primero que va a producir va a ser una sintomatología a través de su meridiano. Entonces, siempre es bueno repasar un poco. Entonces, bueno, evidentemente estómago está en el vientre medio, de esos tres que está dividido el cuerpo, superior, medio e inferior, en ese vientre medio, precisamente cuya función principal es todo el sistema digestivo, con sus órganos y sus vísceras,
pues estómago está aquí, pero donde se va a afectar es precisamente la energía, o mejor dicho, la dirección de la energía de este estómago. Entonces sabemos que el meridiano de estómago pues empieza en la cara, y va bajando paulatinamente, va bajando hasta terminar en el pie, en el segundo dedo del pie. Entonces, primeramente esa inversión, cuando la energía tiene que bajar de abajo hacia arriba, en ese exceso de estómago, por maltrato podemos decir, entonces ya incluso podemos aludir un poco a los refranes que todos hemos escuchado muchísimas veces, pero que quizá pues, no lo hemos explicado, ¿no? En el sentido, pues qué relación puede tener el estómago con la frente. Entonces, ¿cuántas veces hemos dicho, bueno, es que dame pan y luego ya me dirás tonto, ¿no? Tonto en el sentido de que quizá no tiene mucho entendimiento. ¿Por qué? Porque después de comer una gran comilona, parece que la mente se obnubila o no tenemos capacidad para pues pensar mucho, para razonar, y quizá la inteligencia se queda un poco como adormecida. No es otra cosa que esta energía que tiene que venir para abajo, pues se invierte y sube hacia arriba, de tal manera que a lo largo de la digestión, incluso muchas personas predispuestas en ese sentido, pues suelen tener pues un dolor de cabeza casi frontal, pues una pesadez de ojos bastante grande, e incluso una incitación hacia el sueño, a dormir las grandes siestas para que ese estómago se tranquilice un poco, se tranquilice también el corazón, porque se afecta por vecindad, digamos así. En ese sentido, pues esa cámara de los gases, ese fundus, está apretando directamente sobre el diafragma, que es donde, a través de ese pericardio y ese ventrículo izquierdo, descansa. Entonces, muchas veces esa sensación de por vecindad, de un vecino un poco incómodo, pues hace que los demás órganos, aunque estén en sistemas distintos, parece ser que trasladen esa incomodidad, y por supuesto pues se nos van a quejar. ¿Cómo? Pues muchas veces pues esa sensación de opresión en todo, sobre todo pues en el lado izquierdo del pecho, como una situación un poco anginosa muchas veces, ¿no? Por otro lado, o sensación de que ese gas que está apretando ese ventrículo incluso pues nos pueda llegar a dar algún tipo o algún trastorno del tipo rítmico, en el sentido pues alguna pequeña taquicardia e incluso pues algún pequeño extrasístole. Entonces muchas veces incluso pues claro, bueno, lógicamente nos asustamos muchísimo, ¿no? Pues la persona que le pasa esto dice, Dios mío, ¿qué me está pasando aquí? Que me voy a infartar, ¿no? Pues después de ver tantísimas cosas, automáticamente vamos a un sitio urgentemente y ya nos hacen cualquier prueba en ese sentido de esas pruebas de pues, electros, a ver cómo está ese corazón, y evidentemente en una gran mayoría de los casos pues el corazón está perfectamente bien, despolariza perfectamente, y aquí parece ser que no hay ningún follón, sino que es sencillamente una sensibilidad por ese órgano vecino que está dando un poquito de mal, ¿no? Al igual que otra sintomatología importante, pues las típicas hernias de hiato. No es otra cosa que pues ese estómago que está afectando precisamente a esa pareja de órganos, como es corazón y pulmón, y de tal manera que parte de la mucosa de ese estómago se ventra y va a la parte más superior, pasando ya ese reborde diafragmático, ¿no? Y que, por supuesto, da tantísimos trastornos, pues acideces, trastornos de la digestión, incomodidad, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Eso por un lado en cuanto a esos trastornos, digamos, del vecindario por la parte superior. Pero por la parte inferior muchas veces también pues tiene otros órganos que también los va a afectar. Entonces, en primer lugar, bueno, pues ese exceso de estómago, esa persona gulosa, pues va a tener un poco cabreadillo a otro vecino del vientre inferior, como es vejiga. Entonces, bueno, intestino tampoco estará muy bien, sino que las típicas barrigas, la típica barriga que impide ver el cordón de los zapatos y tampoco se la ve, ¿no? O se lo ve, como decía aquel, o hemos escuchado muchas veces, ¿no? Entonces, esta presión sobre esa vejiga, por supuesto que también va a afectar, en el sentido de, no ya como órgano, sino que puede haber muchos trastornos miccionales,
sino también tenemos que atender un poco al trastorno que va a suponer en el meridiano de vejiga. Entonces sabemos que va por la parte contraria, ¿no? O sea, nace aquí en los ángulos internos del ojo y va pasando hacia la parte posterior, por toda la espalda, para ir por el centro de la parte posterior de las piernas, luego viniendo por hasta el quinto dedo, ¿no? Bueno, a estas alturas parece ser que ya nos hemos aprendido, aunque sea por pesadez y por repetición, pues un poco por dónde van los meridianos. Entonces, evidentemente, pues parece ser que una persona con ese exceso de estómago, esa persona gulosa, pues no va a tener muchísimas ganas de caminar, en el sentido porque no hay fuerza, no porque el músculo esté atontado, ni que tenga ningún problema muscular, ni nervioso, ni nada de nada, sino sencillamente porque este meridiano de vejiga, esa energía que tiene que venir en esta dirección, parece que está un poco colapsada, y el cuerpo nos está diciendo precisamente que se está quejando, ¿no? Que ese vecino tan sumamente mal educado parece ser que no solamente se está fastidiando, sino que fastidie a muchos órganos vecinos. Entonces, mucha sintomatología, pues ya podemos tener esa tensión en la nuca e incluso esa hipertensión arterial, cuando recordaremos un poquito cuando hablábamos de esa séptima cervical tan fundamental en muchísimos trastornos, pero fundamentalmente en hipertensión arterial. Y por supuesto, que al invertir esta energía por este exceso de este estómago, pues el entendimiento o la capacidad para pensar, eso es evidente, pues parece que está bastante disminuida. Entonces ya cuando ya tengamos algún ataque o tengamos algún pequeño pecadillo capital supongo que porque afectará a la cabeza, ¿no? Pero en la parte frontal, ¿no? Entonces ya, por supuesto que estamos ya como mucho más amodorrados, ¿no? No tenemos capacidad ni para pensar, no entendemos las cosas, no tenemos absolutamente ninguna sensibilidad. Nos están hablando y es como, bueno, parece ser que estoy atontado. Luego los párpados se me caen, soy incapaz de estar mirando, no tengo ganas de andar. Entonces, todos esos son pequeños síntomas que a través de un órgano pues va dando ya pues aquella rueda, que luego veremos, ya va recorriendo toda la rueda de energía y va afectando, digamos, todo se va cayendo como un castillo de naipes por la afectación o por el exceso o por el vicio de uno de los órganos que estamos hablando. Entonces, como ya me gusta, ¿no? En ese sentido, pues siempre creo que está en mi ánimo el intentar relacionar, lógicamente, pues lo que yo he aprendido pues, aquí en España, pues tanto en la facultad como ha sido en mi propia cultura, donde yo he nacido y donde yo me he ido desarrollando, ¿no? Entonces, leyendo libros o hojeando muchas veces, pues siempre te llama la atención algunas historias o algunos versos que que nos han podido legar nuestros grandes escritores, y muchas veces yo me pregunto, digo, bueno, pues cómo es capaz de que este Ruiz de Alarcón diga esta serie de cosas si está relacionando pues ya lo que es un cuerpo físico con un cuerpo mental, y parece ser que, bueno, pues igual estudió acupuntura, digamos así, o estudió medicina natural, o llegó pues a calibrar y escribir de esta manera que, bueno, por supuesto yo sería completamente incapaz, y así que solamente pues me tomo la pequeña libertad de pues enumerar para entender un poquillo eso, ¿no? Porque a mí, desde luego, pues sí que me lo ha hecho. Entonces decía que Dios no lo da todo a uno, qué piadoso y justiciero, qué divina providencia dispone el repartimiento, al que le dio cuerpo grande, en este caso al que le dio estómago grande, le dio corto el entendimiento. Entonces, en ese sentido, me parece, bueno, un día no sé ni hablar bien, ¿no? O supongo que usted podría incluso versar un poquito más sobre estos escritos tan bonitos, ¿no? Pero en ese sentido me encanta, en el sentido de que, bueno, cómo puede relacionar y con unas entrelazando palabras tan sumamente bonitas, pues más o menos el concepto o que yo les quiero llevar en el día de hoy, ¿no?
Entonces, después de esto, desde luego, un estómago grande, con estómago grande, parece ser que el entendimiento está corto, y sobre todo si hacemos acopio de esa naturaleza que Dios nos ha dado, ¿no? Llenamos mucho el estómago, pues el entendimiento se nos va seguramente a quedar muy cortito, ¿no? Entonces, como decía, bueno, pues como beber y comer, ¿no? Pues en el primer plato, pues sí, o en la primera copa, como decía aquel, que da muchísima salud, ¿no? La segunda, por supuesto, que nos da placer. La tercera ya nos da un exceso. Y la cuarta ya nos da una locura. Bueno, ahora entre la primera y la segunda hay que llevar cuidado, porque te hacen soplar y ya sabes lo que pasa, ¿no? Por supuesto que eso ya no produce ni placer, es un exceso, y luego pensamos, Dios mío, qué locura, ¿no? En ese sentido. Y precisamente como decía aquel, no sé quién, la verdad es que, aunque vaya en contra un poquito de lo que se dice por ahí, no sé en qué razón, que la felicidad o la gordura da mucha felicidad, bueno, en ese sentido, quizá no lo digo en ningún tipo o ningún afán de estética, ni muchísimo menos, ¿no? Solamente lo vemos como salud, digamos, natural, ¿no? De cómo se encuentra una persona, ¿no? Y como decía aquel, repito, no sé quién era, que decía que la felicidad no está precisamente en el roce de la barriga y el borde de la mesa, ¿no? Entonces, porque eso ya nos va a dar una serie de sintomatología que hace muy poquito tiempo hemos dicho, ¿no? Entonces, como decía aquel también, los conceptos que hay para este exceso de estómago, o lo que decimos o decíamos en España, ¿no? Que, digamos, los adjetivos que se le decían a esas personas con esos excesos de estómago, ¿no? Entonces decíamos que comilón, aquella persona que que le gusta comer, ¿no? Luego venía otra categoría, como era el tragón, que decían que era un comilón, algo así como repugnante. El zampón es un tragón con genes de pavo e instinto de pulpo, o algo así, en el sentido de que pavo es aquel animalito que come sin masticar, ¿no? O más que comer traga, ¿no? Y pulpo es el único animalito que yo conozco que ante una ausencia de comida es capaz de automutilarse, comerse sus propios tentáculos. Bueno, el pulpo ya sabemos, ¿no? Un gran cabezón, y en esa cabeza van todos los órganos metidos, solamente pues le quedan esos tentáculos, y cuando él, por eso lo estoy explicando, ya me perdonará, cuando él no tiene nada que comer, es capaz de autodigerirse, ¿no? Autodigerir sus propios miembros, ¿no? Y por último es el glotón. Bueno, el glotón es el que glotonea, pero es algo así como un pavo laminero, ¿no? Un pavo porque come sin masticar, o sea, tragando encima laminero, que le gusta en demasía ese sabor dulce para tranquilizar precisamente ese exceso de estómago. Entonces ya recordamos un poco cómo la pareja de órganos estómago y bazo se estimulaban mucho con el sabor dulce, y cuando estaban en exceso, con ese mismo sabor dulce, se intentaban tranquilizar.